Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a la audiencia de Radio Unión. A tu orden. Doctor, estamos hablando de tantos temas futbolísticos, temas médicos, sanitarios, política, manifestación, tenemos de todo un poco. Y saliendo un poquitito de esta cuestión sanitaria que muchos dicen que estamos a medio paso de una cuestión terrible en el país, y lo dicen profesionales médicos, le queremos pedir una ayuda esta mañana, doctor Edmundo Rolón, con respecto a la posibilidad del juicio político y sobre todo qué pasa con el tema de la sucesión si eso se concreta. Y bueno, es un tema también lamentablemente preocupante que hasta el día de hoy no tengamos un criterio, ya no tengamos los procesos consolidados. En el 99 hemos tenido una situación en la que se dio una doble acefalía, y teniendo el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en la máxima instancia electoral nacional, equiparada inclusive a la Corte Suprema de Justicia, pero los mismos descansan o delegan la responsabilidad de interpretar la Constitución en temas electorales y vuelven a trasladar el tema o la interpretación constitucional a la Corte Suprema de Justicia. Se genera una cuarta instancia ahí. Y en aquel tiempo se resolvió, la interpretación fue de que el presidente del Senado cumpliera el mandato, por más que haya sido antes de los 3 años. Por lo que se procedió a elegir al vicepresidente. Esa situación fue muy cuestionada durante casi los 4 años de gobierno del presidente entonces, el doctor González Macchi. Recuerdo la intelectualidad paraguaya, los medios, que el mismo carecía de legitimidad, de legalidad. Inclusive al presidente González Macchi no se le concede la senaduría vitalicia, con lo que el Congreso paraguayo no lo reconoce como un presidente constitucional. Ese es el antecedente que hay. Hoy toda la intelectualidad de vuelta manifiesta que la jurisprudencia es la de González Macchi. Entonces, y que la Constitución debe ser interpretada en ese sentido, que no admite cuestionamiento. O sea, más allá de lo que hoy está ocurriendo, yo no quisiera tirar o avivar el fuego de ninguna confrontación ni ninguna situación que pueda generar en mayores problemas para el país. Pero digo, desde el punto de vista constitucional, tenemos que definir esto. No podemos seguir con un criterio en un caso y con otro criterio en otro caso. La Constitución Nacional establece en su artículo 2º y 3º, que se encuentran dentro de las declaraciones generales, que tienen mayor peso constitucional que un artículo reglamentario como el 234. Establece que la soberanía reside en el pueblo, el artículo 2º, y el artículo 3º, que el pueblo ejerce esa facultad o ese derecho constitucional que tiene a través del sufragio. Entonces, ante cualquier duda, Carlos, se debe pensar siempre en renovar o digamos en legitimar y legalizar cualquier autoridad en funciones con el voto, ¿verdad? Además de eso, la tradición paraguaya, en la Constitución del 40, la Constitución más autocrática que hemos tenido, establecía que en caso de acefalía se debían de renovar las autoridades con elección. La del 67, cuando cae el general Stroessner, derrocado en el 89, el general Rodríguez convoca o no convoca elecciones. Claro que convoca elecciones. Él no cumplió ningún mandato anterior. Él, en un plazo prudencial, convocó a elecciones. Entonces, son estas las cuestiones, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener bien definidas, ¿verdad?, porque si no, estamos tropezando siempre con cuestiones estructurales y de conceptos. Entonces, vayan y reclamo a la élite intelectual del país que se predispone
digamos, a interpretar la Constitución de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a la cara del cliente. Esto no debe de ser así. Nada más que eso es lo que puedo, digamos, transmitirte hoy. Doctor Edmundo Rolón, ¿cómo te va? Rubén Galeano te saluda. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bien. Edmundo, cuando te referís a la élite intelectual del país que responde según la cara del cliente, en resumen, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A la Corte Suprema? No, la Corte Suprema no se pronunció. Me refiero a todos los intelectuales que estuviste escuchando en este tiempo, de estos días, que en su mayoría no son colorados, ¿verdad? Pero que sí defienden posiciones de status quo, como lo hicieron en el 99 o vuelven a hacerlo ahora. Y me refiero a ellos, ¿verdad? O sea, la política debe de tener intelectuales. En todos los partidos deben haber intelectuales. Pero este electoralismo permanente fue desplazando al intelectual. Es mucho más importante hoy en un partido el dirigente que maneja tantos votos que una persona que pueda concebir una, digamos, una idea o una interpretación constitucional. Los partidos deben de tener comisiones asesoras permanentes, ¿verdad? Permanentes. Hoy no vemos nada de eso. No vemos intelectuales de los partidos. Sí vemos algunos, imaginémonos, digamos nomás que llegamos al punto que los estudios jurídicos han dictaminado sobre cuestiones constitucionales. Estudios jurídicos que son contratados para el derecho. Para mí un constitucionalista jamás debe cobrar, porque es su compromiso con la Constitución. Para mí el constitucionalista es un político versado en el derecho, pero político por su compromiso con el país y con la Constitución. Porque si vamos a estar contratando a gente para que nos esté interpretando la Constitución bajo la figura de un dictamen, yo no sé qué, yo como político no acepto. Y desde tu opinión, Edmundo, entonces, porque vos sos abogado, fuiste presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, que ocupabas incluso en un momento en que se planteó un juicio político, creo que fuiste incluso quien sostuvo una postura aún contra la mayoría política en su momento. Desde tu opinión, ¿cuál es el íter, cuál es el camino que se debe implementar para esos relevos dentro de la estructura de gobierno hoy? ¿Cuál tendría que ser? En un caso que no te digo que hoy vaya a ocurrir eso, ¿verdad? Porque no quisiera hacer, digamos, en un caso de doble acefalía, para mí el presidente del Congreso interina la presidencia de la República y él mismo en un plazo prudente convoca elecciones, o en realidad no es él, ¿verdad? Pero el Tribunal Superior de Justicia Electoral debe de convocar elecciones para presidente y vicepresidente. Estamos dentro de los 3 años. Se debería de renovar esa confianza, porque de hecho de nada le sirve al país tener un gobierno en el cual no se confía, ¿verdad? Nuestra Constitución es una Constitución, vamos a decir, al modificarse el sistema de gobierno, en la que involucra mucho a la gente, a través también de los municipios que son electos, autónomos. No olvidemos que en la Constitución anterior los intendentes eran designados por decreto. Hoy los intendentes son electos por sus respectivas ciudades, comunidades, las gobernaciones. Así que yo creo de que el espíritu de la Constitución, digamos, nos marca ciertos principios. Uno de ellos es la rotación de autoridades. Por decirte, este tema de extensión de los mandatos es algo que viene contraviniendo a la misma, ¿verdad? Hablo de inclusive la posibilidad de reelección de intendentes que no figura en la Constitución. Entonces, a partir de ahí viene eso, y también la prórroga de mandato que se hizo. Bueno, con el presupuesto de la pandemia se extendió 1 año en los municipios
y lo que es inadmisible, por ejemplo, en el Partido Colorado, que se hayan extendido sine die el mandato de autoridades. Eso hace que caiga en absoluta ausencia de liderazgo hoy. Tenemos un partido, el partido más grande del Paraguay, el partido político paralizado, vacío, no hay nadie que pueda pronunciarse, no hay carece de visión, y el único apoyo que se le ocurre es salir a las calles, ¿verdad? Aquí habría que hacer trabajo de laboratorio, tratar de conectar nuevamente a la política con la ciudadanía, y que el partido mismo se esté colaborando con las decisiones gubernamentales sin estar reclamando espacios ni presionando por nada. Yo creo que la carga, para mí la política es una carga ciudadana. Para mí no existe una clase política, como dicen, parece un sindicato de operadores políticos. Me parece absolutamente contradictorio con una vocación, con una función temporal que tiene el ciudadano en funciones. Y bueno, yo creo que no estamos cumpliendo, digamos, con lo mínimo que deberíamos hacer en un tiempo en un sistema democrático, ¿verdad? Doctor, y particularmente, ¿es posible que se le haga el juicio político al presidente de la República, mirando un poquitito de afuera y observando cómo está el tema? Y bueno, yo entiendo que los votos no dan, ¿verdad? Que no hay una mayoría parlamentaria que considere, o si considera no tienen la voluntad, no está dentro de lo previsto, ¿verdad? Pero más allá del juicio político, como digo, tener un gobierno descangallado al que se critica y se cuestiona todo lo que hace, o este gobierno establece un giro bastante considerable, pero el giro debe ser hacia la gente, el giro no debe ser hacia adentro del gobierno, no debe ser a dar relevo o parches, digamos, de nombrar al secretario del que era secretario. Eso no sirve. Se da apertura, ¿verdad?, a otros sectores de la sociedad, o digamos, renovamos, refrescamos el gobierno y lo conectamos con su ciudadanía, porque eso es lo que falta, conectarlo, ¿verdad? O este gobierno va a quedar ahí aislado, ¿verdad? Y nos va a llevar de crisis en crisis, hasta podría llegar a superar esta crisis. Entonces, la siguiente, porque esta crisis no va a terminar tan rápido, ¿verdad? Ahora todos estamos enfocados a la vacuna. Bueno, con la vacuna tenemos una expectativa de inmunizarnos y de no enfermarnos. Pero eso no quiere decir que las cosas en lo económico mejoren. Eso no quiere decir que las cuestiones políticas y toda esa gran insatisfacción que se siente, si vemos cómo están, porque por ejemplo las campañas electorales municipales están en marcha, se siguen utilizando recursos del Estado, no hay una definición, ¿verdad?, a pesar que la ley de la función pública es clara sobre los funcionarios en política. Para mí los funcionarios, con todo respeto, no deberían de participar de las internas. Estamos llenos de funcionarios candidatos. Genera un desequilibrio en cuanto a la igualdad. Se utilizan recursos del Estado. No. Por eso digo, nuestra democracia se ha ido degradando. En vez de ajustando en calidad, se fue degradando la misma, ¿verdad? Y todo eso genera muchísima insatisfacción y frustración en la gente. ¿Y cómo hace Mario Aldo Benítez para seguir? Una buena pregunta. O continúa en el termo y mira cómo el incendio va tomando Roma hasta que le tome a él en algún momento, o se despierta
el letargo que lleva, y va digamos, viendo la forma de reconectarse al pueblo y a las necesidades urgentes que requiere. Desde IPS, el gremio médico decía que Marito no logra conectarse a la gente, incluso hace ya algunas determinaciones que son solamente para satisfacerlo a él y a su élite, como por ejemplo el nombramiento de Vicente Battaglia a la dirección a la dirección del Consejo de Administración del IPS, cuando está manchado con el mismo pecado del que se fue. O sea, que el presidente de la República continúa en eso que usted manifestó en ese termo, doctor. O sea, no hace lo suficiente como para desconectarse y conectarse a su gente. Claro, para eso hay que tener, yo no quisiera criticar a los demás, pero yo hablo por mí, ¿verdad? Hay que tener empatía, hay que tener sensibilidad y hay que tener la capacidad de ir a sentarse a hablar con la gente, ¿verdad? Yo creo que en cada ámbito tenemos a nuestros referentes, tenemos personas que, digamos, consensúan confianza, en los cuales se tiene depositado expectativa, y que los demás permiten, digamos, permitirían por lo menos la oportunidad que los lidere, ¿verdad? Porque, digamos, no estamos en un tiempo fácil. O sea, es demasiada la dejadez que hay, son demasiados años, ¿verdad?, de improvisaciones. Nuestra democracia en su tiempo de estranque, me dijo en una oportunidad una embajadora hace muchos años, de estranque porque se refiere a una cañería trancada y que el agua tiene que correr, y al comienzo fluye agua sucia, todo lo que hay dentro hasta que llega el agua limpia, ¿verdad? Pero nuestro tiempo de estanque ya es demasiado largo. Ya se han deteriorado las instituciones, no se ha invertido oportunamente en las empresas públicas como ESAP, como ANDE. La falta de planificación que tiene nuestro país. Imaginémonos que teníamos muy pocas instituciones planificadoras. Instituto de Desarrollo Municipal era una, está cerrada. Secretaría Técnica de Planificaciones es prácticamente una dependencia del Ministerio de Hacienda, cuando debería estar creando. La Secretaría Técnica de Planificaciones debería estar diseñando políticas públicas, debería estar orientando. Resulta ser que todo eso pasó a absorber. O sea, nosotros tenemos un sobredimensionamiento, lo que es el equipo económico y qué sé yo. Es lo único que funcionó. Y para más es una visión de la economía de los años 70, ¿verdad? Del tiempo desarrollista puro. No incorporó sustentabilidad, no incorporó, impacto social positivo. Acá lo único que se mira son los indicadores. O sea, si hay mucho dinero, Banco Central regula eso y retrae, levantando sacando de circulación dinero. Y cosas así, ¿verdad? Son medidas, por eso digo, puramente económicas, financieras, que no se traduce en un impacto ambiental positivo, no se traduce en un impacto social positivo. O sea, tenemos una desfasada gestión pública. Es como que le diría nuestro estilo nuestro estilo de gobernar, nuestra forma de gobernar, se quedó en el tiempo. O sea, se retiró un software que venía hasta los 80 y seguimos en un malísimo diseño, ¿verdad? O sea, no terminamos de construir como base de este tema. Seguimos creando municipios, seguimos balcanizando el Paraguay. Va a salir un loco en cualquier momento a decir que quiere crear una nueva república. Creo que ya hubo un intento hacia Boquerón, de separar parte del Chaco con Santa Cruz en un momento dado. No se llegó a saber, pero estaba ahí. En foros internacionales llegaban a hablar de la región del Chaco y cosas así.
esa visión de país unitario que teníamos, hoy creo que todo es objeto de debate. O sea, nuestro sistema educativo no llegó a esto. Siempre yo digo, en el imperio, el ciudadano imperial reconoce la necesidad de ese momento, en el tiempo de Roma y todo ello, digamos, de que era necesario ese sistema de gobierno para defender Roma o situaciones así. En democracia es lo mismo. Tenemos una democracia sin demócratas, en especial de nuestros políticos. Hago la autocrítica, porque el político lo primero que tiene que conocer en profundidad es la Constitución, porque nosotros nos basamos, utilizamos en el actuar político debe de volver a enmarcarse en la ley, debe de volver a enmarcarse en la Constitución. No puede ser que la mayoría de los presidentes de la Constitución le moleste. Todos hablan de reforma, todos hablan de enmiendas. Han sido muy pocos los presidentes que han tratado de cumplir con la Constitución. Anteriormente podríamos decir que la ciudadanía no conocía la Constitución, hoy ya la conoce perfectamente, la utiliza y la aplica perfectamente. Los que no estamos, digamos, al nivel de la ciudadanía, tal vez seamos los políticos, ¿verdad? Pero tampoco llegan los políticos que fueron formados con esta Constitución. Tampoco, hasta hoy no, tal vez, mira, yo soy colorado, pero en inicio, aquella primera gestión de Filisola en la intendencia, ¿verdad?, que creó las comisiones vecinales, trabajó muy bien política vecinal el doctor Filisola en aquel tiempo. Pero bueno, esos fueron los primeros pasos de la nueva política, digamos, de esta política en un sistema democrático. Pero los colorados también tenemos esta capacidad, pero no permiten. El Partido Colorado carece de libertad interna. Al Partido Colorado se le designan, se le imponen liderazgos, entre comillas, que no lideran nada, que tienen al partido paralizado y lo convirtieron en una mera maquinaria electoral. Para lo único que sirve es para que cada 4 años tengamos 1 millón de votos. Perfecto. Y después, ahí tenemos los resultados. Doctor, el Partido Colorado debe iniciar una renovación doctrinaria. Tiene que actualizar su doctrina, sus programas, sus liderazgos. Sin eso, yo creo que todos los partidos, hay partidos que no están teniendo más interna, directamente hay partidos de la oposición que ya designan un candidato, entonces incumplen al código electoral. ¿Para qué tanto gasto? ¿Para qué aportes y subsidios a los partidos? Y finalmente no se está cumpliendo. O sea, por eso acá la crisis política que tenemos, yo creo que esto es política, moral y también técnica, ¿verdad? O sea, es una cuestión de una gestión, porque la política también recae mucho en la ciencia. Tiene que estar permanentemente nutriéndose para tomar las decisiones de políticas públicas. Creo que estamos bastante desfasados, ¿verdad? Bastante pobres está nuestra política. Doctor, le agradecemos mucho por compartir con nosotros esta mañana. Muy gentil y el aprecio de siempre. Muchas gracias y mucho éxito con el programa. Gracias. Muy amable, hasta luego. El doctor Edmundo Rolón compartiendo con nosotros.